Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Ángel Araujo, Alexander Huertas, Jairo Estrada, Nora Lazo y mi persona Daniela Lara. Nosotros pertenecemos al curso 10B de Derecho. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la lex mercatoria, pero antes de entrar a definir este tema es necesario hacer una contextualización para que el mismo sea entendido de una manera adecuada. En primer lugar, tenemos que decir que el derecho internacional privado es la rama del derecho que cada Estado tiene para la relación jurídica de las situaciones privadas internacionales. Este cuenta con una serie de fuentes, las cuales se dividen en nacionales e internacionales. Las nacionales son la constitución política, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia nacional. Por su parte, las internacionales son los tratados internacionales, la costumbre internacional, la doctrina internacional, la jurisprudencia internacional, los principios generales del derecho internacional privado y la lex mercatoria. En cuanto a esta, se tiene que históricamente la lex mercatoria ha sido usada para identificar a un conjunto normativo con carácter supranacional, con autonomía e independencia con respecto a los ordenamientos estatales, y que es considerada la norma apropiada para la regulación de las relaciones económicas internacionales, pues es un conjunto de normas derivadas como consecuencia de los usos y costumbres del comercio internacional, los cuales se elevaron a un orden jurídico distinto y diferente del derecho nacional. En resumen, se trata de un conjunto de normas creadas por y para los comerciantes que participan en el comercio internacional y que son aplicadas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, por árbitros para resolver las controversias propias de este tipo de comercio. Es pertinente hablar que este tiene unos elementos o características muy importantes y que le dan esa connotación del ex mercatorio. En primer lugar, la doctrina internacional se ha encargado de señalar los elementos o características que ésta tiene. El cuerpo, por ejemplo, en primera medida tenemos que el cuerpo de normas creado y adoptado voluntariamente por los comerciantes es de origen privado, ya que ésta se deriva de su propia autonomía de la voluntad, pues está desvinculada totalmente de cualquier ordenamiento de carácter nacional o local. No depende de aquel y no requiere su aprobación. Cabe resaltar que este ordenamiento autónomo parece tener un soporte en tres pilares fundamentales. En primer lugar, las prácticas del día a día de la comunidad internacional del comercio, que quiere decir que sean actos reiterativos y repetitivos en el tiempo. En segundo lugar, los usos codificados en convenciones internacionales y por último, los principios generales del derecho. También se debe decir que como elemento, este tiene que es independiente de los derechos estatales, es decir, no requiere de su reconocimiento y además cuenta con mecanismos de coacción propia. A continuación les voy a hablar de cuáles son esos mecanismos de coacción propia. En la actualidad existe un foro común para los comerciantes. Este es el arbitraje internacional, el cual cuenta con la aprobación, aval o reconocimiento de los gobiernos de muchos países. Así, los estados, con el propósito de proveer un marco jurídico adecuado para la creación e institucionalización del arbitraje internacional, han acordado la adopción de instrumentos internacionales que garanticen la legitimidad de esta institución. Es pertinente mencionar que en Colombia el reconocimiento de la lex mercatoria o mejor aún de los usos y prácticas del comercio se presenta como un recurso auxiliar de la interpretación normativa, pues el artículo 7 del Código de Comercio en su parte pertinente señala que la costumbre mercantil internacional podrá aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes. Y finalmente, se debe decir que la lex mercatoria se presenta a través de distintas manifestaciones. En primer lugar, los usos y costumbres del comercio internacional, los cuales deben ser actos repetitivos. En segundo lugar, con los contratos tipo. Estos son leyes escritas, cláusulas legales, en donde un organismo internacional se encarga de elaborar los contratos que van a regir estas relaciones. También nos habla de las condiciones generales de venta de las mercancías y lo correspondiente a los contratos, cláusulas, cheques, facturas, pagarés, entre otros. Y también tenemos, como ya lo había mencionado anteriormente, que son esas decisiones arbitrales, pues las cuales son fundamentales para que se maneje estas relaciones de una mejor manera y para que en caso de presentarse una controversia, estas se pueden dirimir conforme a las reglas de el arbitraje internacional. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.
La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias persigue como propósito principal la ejecución efectiva de las obligaciones alimentarias a favor de sus acreedores cuando estos tengan su domicilio o residan en un estado parte, mientras que sus deudores tengan su domicilio, sus bienes o ingresos en otro estado parte. Para lograrlo, precisa una serie de mecanismos jurídicos extraterritoriales de cooperación procesal internacional. Señala los criterios para establecer la competencia jurisdiccional y administrativa para el conocimiento de los procesos relacionados con la obligación alimentaria y determina además cómo seleccionar el derecho sustancial aplicable a dichos eventos. La convención se aplica a las obligaciones alimentarias a favor de las siguientes personas: menores, entendiendo como tales a quienes no han cumplido la edad de 18 años, cónyuges, en virtud del matrimonio, excónyuges, es decir, quienes tuvieron una relación matrimonial, menores que alcanzaron la mayoría de edad y que al tenor de la legislación sustancial interna de cada estado parte pueden continuar siendo beneficiarios de la prestación alimentaria pese a haber dejado de ser menores de 18 años, y otros acreedores que sean señalados por cada estado parte. El artículo 4 es elocuente al preceptuar que toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. Adiciona el artículo 5 y idem que las decisiones adoptadas en aplicación de esta convención no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en cuanto sea necesario. La convención contempla la posibilidad de aplicar el ordenamiento jurídico sustancial más favorable a los intereses del acreedor alimentario, a juicio de la autoridad jurisdiccional competente, seleccionando entre aquel que rige en las fronteras del estado en que reside o se domicilia el beneficiario, o entre aquel vigente en el país que constituye la residencia o domicilio del deudor de los alimentos. Así lo regula el artículo 6 de la presente convención. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de deudor y acreedor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resulte más favorable para el interés del acreedor. Primero, el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. Y segundo, el ordenamiento jurídico del estado de domicilio o de la residencia habitual del deudor. Los parámetros legales de la obligación alimentaria en materia sustancial son amplios. En consecuencia, se torna imperioso para los jueces colombianos conocer a fondo el derecho sustancial de otros estados americanos en materia de alimentos, así como resulta necesario para los jueces de los otros estados suscribientes auscultar el derecho sustantivo colombiano sobre la materia, pues solo en esa medida podrán determinar con acierto, en cada caso concreto, cuál regulación jurídica resulta más favorable para el acreedor alimentario. En el tercer capítulo se delimita cuáles son las autoridades competentes para conocer de las reclamaciones alimentarias. Su designación es diferente teniendo en cuenta la naturaleza de las pretensiones que eleva el actor. En efecto, cuando se trata de procesos de fijación de cuota alimentaria o de revisión de incremento del monto de la misma, el acreedor puede seleccionar a su arbitrio y conveniencia juez o autoridad que conocerá de aquellas reclamaciones, escogiendo entre el juez o autoridad del estado del domicilio o residencia habitual del acreedor, el juez o autoridad del estado del domicilio o residencia del deudor, o el juez o autoridad del estado con el cual el deudor tenga vínculos personales, tales como la posesión de bienes, la percepción de ingresos o la obtención de beneficios económicos. Por otra parte, cuando en el proceso se pretenda el cese o la exoneración de la obligación alimentaria o la revisión y reducción de la cuota alimentaria, el juez o competente será aquel que haya conocido sobre la fijación de la cuota alimentaria. Se regulan en este capítulo otros aspectos. Así, el artículo 10, inciso primero de la presente convención establece una regla sustancial para la tasación del monto de la cuota alimentaria. Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentado como a la necesidad económica del alimentante. En igual sentido, el inciso segundo consagrar una garantía de los derechos del acreedor en caso de que la autoridad competente incurra en el error en la cuantía de la deuda alimentaria que conduzca a librar un mandamiento de pago o decretar medidas provisionales en un monto inferior al solicitado. Artículos 11 y 12 de la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias señalan los requisitos que debe reunir una sentencia que en materia de obligación alimentaria haya sido proferida por autoridad competente en un estado ratificante y que quiera hacerse valer en el extranjero, para garantizar la salvaguarda del acreedor alimentario y en razón del estado de necesidad que sustenta su reclamación. La Convención lo eximen del pago de cauciones de todo tipo, que se tasen considerando su nacionalidad extranjera. Asimismo, si el alimentario obtuvo en su país el amparo de pobreza, la autoridad del otro estado parte reconoce también este beneficio, obligándose incluso a prestar asistencia judicial gratuita. Asimismo, la presente convención establece reglas precisas y oportunas a las autoridades jurisdiccionales de los estados parte para el decreto y la práctica de las medidas provisionales o de urgencia destinadas a asegurar una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse.
Finalmente, Colombia no efectuó aclaración al respecto, sometiéndose entonces a las reglas que en la Convención gobiernan la materia. Los artículos 19, 20, 21 y 22 que consagran diversas obligaciones en cabeza de los Estados parte, como la de suministrar asistencia alimentaria provisional para los menores abandonados de otro país. Además, se permite a los Estados partes rehusarse de dar cumplimiento a las sentencias extranjeras o de aplicar las normas de la Convención cuando las consideren manifiestamente contrarias a los principios fundamentales de su orden público. También se prevé la situación de los estados que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con las cuestiones tratadas en la Convención para que declaren en qué condiciones se aplicarán las regulaciones de esta. Esta Convención goza en materia de obligación alimentaria de aplicación prioritaria en los estados miembros de la OEA. Finalmente, se disponen los procedimientos que deben surtirse para la entrada en vigor de la Convención en los estados que la ratifiquen o se adhieran a ella. Se estipula que su duración será indefinida, se contempla la posibilidad de su denuncia y se regula el trámite de la misma. Dentro del derecho internacional privado se dan negociaciones de carácter comercial, las cuales necesitan para su desarrollo instrumentos como el contrato. En este orden de ideas, hablaremos de algunos aspectos importantes de un tipo de contrato en especial, del contrato de compraventa internacional de mercancías. Tenemos inicialmente que el contrato es una especie de convenio en el que se reglamentan una relación jurídica que produce o transfiere obligaciones y derechos. Estos se rigen por principios como el de la buena fe, la autonomía, de la voluntad, entre otros. Entonces, el contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, mediante el cual una de ellas, que será quien vende los bienes, más conocida como exportador, quien se establece en un país determinado y se obliga a entregar física y jurídicamente una determinada mercancía en cierto número o cantidad a otra persona, quien lo compra, más conocida como importador, y quien se establece en otro país, que se obligará a pagar el precio de dicha mercancía. Esto se desarrollará acorde a las pautas y condiciones que las mencionadas partes acuerden. Respecto a las partes de este contrato, como ya se había mencionado, son el comprador y vendedor, o también conocidos como importador y exportador respectivamente. Ahora bien, en el contexto del desarrollo, las personas pueden actuar individualmente como persona física o conforme como una empresa o compañía, estableciendo entonces una persona jurídica quien podrá actuar como parte del contrato mediante su representante legal nombrado para ello bajo poder notarial, o que pueda identificarse esta persona consultando la identificación fiscal, también a través de una agencia investigadora comercial o incluso con cotejo de firmas e inspección ocular. Sobre la negociación, la celebración del contrato de compraventa internacional se traduce en completar unas etapas que son encuentros, comunicaciones, intercambio de opiniones, propuestas y contrapropuestas. Todo esto ocurre en un periodo de tiempo que varía acorde a las circunstancias, entre semanas o meses. El derecho aplicable a este tipo de contratos es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, conocido como Convención de Viena 80, que es primordial para estos contratos ya que es un tratado internacional. Es una norma que una vez las partes la establecen en un contrato ejerciendo su autonomía de la voluntad, se aplicará de manera uniforme al contrato y a las partes. Su desarrollo y obligaciones se regirán por ese ordenamiento, generando así a las partes seguridad y confianza al llevar a cabo el contrato y conocer de antemano las herramientas con las que cuentan y cómo se resolverá alguna circunstancia que se suscite en su curso, cómo se interpretará algún aporte del contrato, convirtiéndose esta convención en la solución de varios problemas dentro del derecho internacional privado en lo referente al contrato de compraventa de mercancías. Esta convención tiene una aplicación supranacional, ya que su artículo primero establece que se aplicará a los contratos de compraventa internacional entre las partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Ahora bien, en el artículo 7 de la Convención de Viena 80 se menciona que la observancia para su aplicación en los contratos de compraventa de principios como el de la autonomía de la voluntad de las partes, la consensualidad, la buena fe, y todos estos en aras de que se haya un buen funcionamiento de las relaciones comerciales. Sobre el aspecto de las comunicaciones, que es un elemento importante dentro de las negociaciones y celebración de los contratos mencionados, ya que en estas relaciones jurídico-comerciales se dan una serie de comunicaciones entre las partes. Es evidente que hoy se cuenta pues con medios modernos para ello, como el correo electrónico, que es el más usado, pero en el artículo 13 de la Convención de Viena 80 hace referencia también al telegrama y al telex, que en la actualidad son medios obsoletos. Por su parte, el artículo 11 de la citada convención refiere a la forma del contrato de compraventa, exponiendo que éste no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito
ni está sujeto a otros requisitos de forma, sino que éste se prueba por cualquier medio, como por ejemplo testigos, permitiendo esta característica establecida en la norma que se dé gran flujo de negociaciones internacionales por medio de este tipo de contrato. A pesar de todo lo anterior, para efectos de evitar inconvenientes en la celebración de estos contratos, es recomendable realizarlos por escrito en las formalidades correspondientes, pero si ello no ocurre, por lo menos se deben guardar todas las comunicaciones hechas por las partes, las facturas y demás. Si las partes quieren hacer alguna modificación del contrato, pueden hacerlo una adenda al mismo. Al referirse a negociaciones entre partes de diferentes países, puede que al ser distinto el idioma de cada uno se causen conflictos de interpretación del contrato. Por ello, lo recomendable es que la negociación y elaboración del contrato se realice en el idioma de acuerdo a las negociaciones de las partes en el idioma de un país de ellos o de un tercer idioma. Sin embargo, es posible también que esto se realice en dos o más idiomas. Dentro del derecho internacional privado existe también un instrumento bastante útil a la hora de realizar negociaciones comerciales denominado la lex mercatoria, que son esos usos y costumbres de comercio internacional aceptados por los comerciantes a nivel global que pueden servir de guía y que colaboran en la actividad comercial internacional. Un ejemplo de ello son los Incoterms, que son un conjunto de reglas que establecen las responsabilidades de cada parte contractual y la forma de transportar bienes y mercancías, pudiéndose concluir que al tener en cuenta cada una de las consideraciones mencionadas y en especial la Convención de Viena 80, las partes pueden alcanzar sin dificultades los fines económicos que persiguen con la realización de estos contratos. Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagares y facturas. Pues los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos concertaron una convención sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, acordando de la siguiente manera los siguientes artículos. Como primer artículo tenemos la capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. Como segunda medida encontramos que la forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de una letra de cambio se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Como tercera medida encontramos que todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. El artículo 4 manifiesta: si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren inválidas, según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará a aquellas otras obligaciones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. Como siguiente medida encontramos que para efectos de esta convención, cuando una letra de cambio no indicara el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria, esta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si éste no constare, por la del lugar de su emisión. En el siguiente artículo, el sexto manifiesta que los procedimientos y plazos para la aceptación, el pago y el protesto se someten a la ley del lugar en que dichos actos se realicen o deban realizarse. El artículo séptimo manifiesta que la ley del Estado donde la letra de cambio deba ser pagada determina las medidas que se han de tomar en caso de robo, hurto, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento. El artículo octavo, los tribunales del Estado parte donde la obligación deba cumplirse o los del Estado parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del actor, serán competentes para conocer las controversias que se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio. El artículo noveno dice que las disposiciones de los artículos anteriores, los que acabé de mencionar, son aplicables a los pagarés. El artículo décimo finalmente señala que las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán también a las facturas entre estados partes cuyas legislaciones tengan carácter de documentos negociables. Cada estado parte informará a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos si, de acuerdo con su legislación, la factura constituye documento negociable. El arbitraje nacional, según la Ley 1563 de 2012, este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes, a través de árbitros, conceden la solución de una controversia, ya sea sobre asuntos de libre discusión o los que la ley autorice. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje y el acta que se genera presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Ahora bien, el pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces y puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en un documento separado,
Esta debe ser clara y expresa. Ahora bien, el compromiso se caracteriza porque es un acuerdo para someter a arbitraje las controversias ya surgidas entre las partes. En cuanto al término, si en el pacto arbitral no se establece el término de duración del proceso, este será de 6 meses. El trámite arbitral. Este proceso iniciará con la presentación de una demanda que debe contener los mismos requisitos que se establecen en el Código General del Proceso. Pueden acumularse pretensiones, pero deben estar incluidas en el pacto arbitral, pues de otro modo el tribunal arbitral no sería competente para conocer de ellas. Ahora bien, lo que vendría siendo la designación de árbitros. En esta, las partes nombrarán los árbitros o delegarán esta labor a un centro de arbitraje, y el número de árbitros debe ser siempre impar. Una vez que se integra el tribunal, el mismo se instala mediante una audiencia de instalación y se decide sobre la admisión de la demanda que ya se había presentado. Si la conciliación es total, termina el proceso arbitral. Si es parcial o no hay conciliación, en la misma audiencia el tribunal fija honorarios y gastos con el fin de adelantar el proceso. La primera audiencia de trámite. En esta se decide sobre la competencia del tribunal. Se resolverá las pruebas pedidas por las partes y las de oficio. Concluida esta audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso, es decir, los 6 meses que ya se mencionó con anterioridad. Ahora bien, el laudo arbitral. Una vez realizada la práctica de pruebas, el tribunal cita a las partes a una audiencia, y en esta el tribunal fija la fecha para la audiencia del laudo. El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros. Podrá ser aclarado, corregido o también adicionado dentro de los 5 días siguientes a la notificación del mismo. Además, frente a este se puede presentar el recurso extraordinario de anulación. Bien, se continúa con lo que vendría siendo el arbitraje internacional. También es regulado por la Ley 1563 de 2012 en su sección tercera. Se entiende que las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes y la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Bien, el acuerdo arbitral, mediante este, las partes deciden someter sus controversias que hayan surgido por una relación jurídica arbitraje y podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria o la de un acuerdo independiente. Por otra parte, el número de árbitros debe ser impar, resaltando que no importa la nacionalidad que estos ostenten. En cuanto a la sede de arbitraje, las partes podrán establecer esta sede y en caso de que no exista un acuerdo, será el tribunal quien lo determine. Teniendo ya este punto resuelto, se dará inicio a la actuación arbitral, que iniciará en la fecha en que el demandado reciba la solicitud de llevar la controversia a arbitraje. Las partes elegirán el idioma en el que desean que se lleve a cabo el caso. Continuando con las audiencias, el tribunal decidirá si se realizan audiencias para la presentación práctica de pruebas o alegatos. En torno a la ley a aplicar, cuando el arbitraje internacional tiene sede en el territorio colombiano, las partes pueden elegir cuál será la ley aplicable, independientemente de cuál sea su nacionalidad. Y finalmente, el laudo arbitral. Se proferirá de manera escrita y firmado por todos los árbitros. Si falta alguna firma, el laudo igualmente será válido. Además, se deberá indicar la sede del arbitraje y será notificado por el tribunal mediante la entrega de copias. Dentro del mes siguiente a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal que corrija cualquier error que presente y este de oficio podrá hacer las respectivas correcciones. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación que puede ser a solicitud de parte o de oficio.